cómo entender, embajador, lo que está pasando en las relaciones entre México y Perú? Bueno, el problema de fondo es la nueva confusión o la nueva política exterior de México, que es intrometerse en los asuntos internos de otros países. Esto genera un ambiente y un entorno altamente cuestionable, con desenlaces como el que estamos viviendo hoy en Perú, que es la expulsión de nuestro embajador de ese país, y ha abierto muy posiblemente la posibilidad, muy posiblemente un evento después, posterior, de rompimiento de relaciones diplomáticas, que mi augurio es que si el presidente López Obrador sigue opinando sobre la situación política interna de Perú, eso va a suceder. Y esto... Embajador, déjame que te interrumpa, porque esto que acabas de decir es muy importante. Yo lo mencionaba hace un momento en la nota que mencionaba y decía que el presidente dice, no estoy interviniendo, no hay injerencia, estoy opinando. ¿La opinión es considerada como una intervención? Mi opinión es una opinión. La opinión del presidente es una intervención. Y es una intervención porque además viene con todo el peso del Estado mexicano y de la acción del Estado mexicano. La acción ha sido que nuestro embajador ha tenido la instrucción desde la Presidencia de la República de intervenir en los asuntos. Fue un cabildero incluso del presidente Castillo en el Congreso, y el embajador ha sido un activista consuetudinario a favor de la causa de Pedro Castillo. Tan es así que Pedro Castillo estaba huyendo hacia la Embajada de México. ¿Por qué huía hacia la embajada? Porque sabía que había cometido una falta a la Constitución de su país y quería resguardarse y poder huir del país. Entonces, México está apoyando, hay que decirlo con franqueza, a un señor que intentó hacer un golpe de Estado en su país, quiso romper el orden constitucional, y México se ha puesto del lado de ese personaje. Entonces, el problema de la política exterior para México es que nuestra reputación, nuestra ética como país se ha refrendado durante muchas décadas porque fuimos muy cuidadosos en no intrometernos en los asuntos internos de otros países, pero sí ser interlocutores útiles para resolver problemas. Por ejemplo, el Grupo Contadora en Centroamérica, pues tuvo éxito, entre otras cosas, porque no se puso del lado de la guerrilla México, sino que jugó un papel equidistante mediador, para ser útil en la negociación. Y claro, hemos perdido esa posición, Francisco. Embajador, dígame una cosa. Entiendo que la presidenta mandó a llamar a consultas a varios embajadores, entre ellos el embajador mexicano. Solo el embajador mexicano es expulsado. ¿Qué pasa en esas consultas? Bueno, en primer lugar, llamó a consultas a los 4 países, es correcto, embajadores de 4 países, Argentina, Bolivia, Colombia y México, por la carta que se envió al gobierno peruano, instándole al gobierno peruano que tratara con todas las de la ley correctamente a Pedro Castillo, que se respetaran sus derechos humanos, sus derechos legales, etcétera. Pero no se planteó en esa carta que el reclamo de que esos países consideraban que Pedro Castillo era el presidente legítimo de Perú. Y el único país que ha dicho eso es México. Es decir, México se ha distanciado incluso de sus otros aliados latinoamericanos,
al insistir en una posición mucho más radical de decir que no reconoce al gobierno peruano, que considera que el gobierno peruano está dedicado a la represión, que está construyendo una dictadura, etcétera, etcétera. Todo lo que incluso dijo en la mañana nuestro presidente otra vez dijo exactamente lo mismo. ¿A qué lleva esto? A mi reflexión de que posiblemente una siguiente acción sea el rompimiento de relaciones diplomáticas. Yo sé que el canciller mexicano dijo que no vamos a romper relaciones diplomáticas, creo que el presidente también lo dijo, pero Perú puede quien rompería en el dado caso sería Perú, no México. México, por la expulsión del embajador, puede discrepar, pero teóricamente México debiera empeñarse en reponer la relación con Perú. Pero en vez de reponer la relación, nos volvemos parte del problema. Entonces, este es el tema de fondo de nuestra política exterior. O se es seriamente neutral para jugar el papel del buen componedor de conflictos, o te conviertes en aliado de una de las partes en conflicto y por lo tanto te conviertes en parte del problema. Y en Perú, México se ha convertido en parte del problema porque se puso del lado de un golpista, porque no hay otra manera de decirlo. Intentó desconocer al Estado de Derecho en Perú y ejercer el poder desde el decreto autoritario. Claro. Entonces, México está muy mal colocado. A ver, en ese sentido, has mencionado que la ruptura de relaciones puede ser unilateral, en este caso por parte de Perú. ¿Qué implica, para entenderlo todos, qué implica el non grato, qué implica la expulsión? ¿Qué significa y qué impacto tiene en la relación bilateral? Bueno, en sentido estricto es un gesto diplomático que existe en todos los casos. Hay otro acto incluso menos agresivo que la declaratoria de persona non grata, que es llamar el embajador a consultas, por ejemplo. Y al llamar al embajador a consultas, pues lo retiras un tiempo, pero no es una declaratoria de rompimiento de declarar persona non grata. Declarar al embajador persona non grata es considerar que él o su gobierno ha estado interfiriendo en el proceso político de manera indebida. Y yo creo que hay esa apreciación en Lima de que el embajador mexicano pues ha sido un activista a favor de Castillo, por un lado, pero por el otro lado, como bien dijo el primer ministro y la canciller de Perú, es también por las declaraciones de lo que llamaron las más altas autoridades de México, refiriéndose a lo que dice el presidente López Obrador. Pero el siguiente paso pues sería la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que esto significa es, uno, que se complican las inversiones de los países. Si hay capital mexicano y lo hay invertido en Perú, pues esto se complica porque ya no hay manera incluso de manejar el estatus de que la embajada puede intervenir para proteger los intereses de inversionistas mexicanos, y mucho menos con el caso que vimos recientemente de los turistas, ¿no? Que quedaron varados y la embajada fue crucial en su gestión para ayudar a que salieran de la situación en que estaban y que regresaran a México. Todo eso se pierde y además se nombra a un tercer país como gestor de nuestros intereses. México podría escoger a Argentina o a Colombia para que interviniera o que fuera el representante de los intereses mexicanos en ese país en dado caso. A lo que voy es que rompe la relación, y además una relación con un país con el que hemos estado compartiendo, por ejemplo,
en la Alianza del Pacífico. Es decir, es un pacto donde hay un pacto incluso formal que tiene implicaciones de jurisprudencia, de que se rompe este pacto de manera unilateral y de alguna manera se rompe los ciclos de inversión, de relación política y diplomática que existen entre los países. Déjame preguntarte por último, Ricardo Pascue, México, por todo esto que estás mencionando, y al principio me pareció importante lo que decías, ¿México ha perdido el liderazgo en América? Absolutamente. Hemos perdido liderazgo porque, insisto, el país, México ha sido líder en América Latina porque era muy hábil en manejar sus posiciones sin convertirse en parte de un conflicto. Es decir, se mantenía neutral, que, ojo, la neutralidad no quiere decir que uno no tenga una opinión, pero lo que quiere decir es que uno no la anda externando todos a los cuatro vientos y peleándose con los actores diversos. Esa es la posición que le ha dado a México un papel muy relevante en la diplomacia latinoamericana y diría incluso más allá de la diplomacia de América Latina. Pero cuando el país decide, y este es el problema de este gobierno de López Obrador, en convertirse en agitador a favor de una de las partes en conflicto. Y esto lo hizo en Bolivia, lo hizo en Argentina, lo hizo en Colombia, lo hizo en Brasil, lo hizo en Panamá, etcétera. Y en este caso, más flagrante, en el caso de Perú, pues el presidente López Obrador se ha convertido en activista a favor de una de las partes. Entonces, ¿cuál es el problema para México y su imagen? De que en vez de ser un instrumento útil para resolver los conflictos, hoy México debiera ser un país que se aboque a ayudar a recomponer la situación política en Perú, pero en vez de eso nos hemos convertido en parte del problema. Y entonces ya México es inútil, incluso para la situación en Perú. Y ahí es donde México pierde su credibilidad, pierde su prestigio y deja de ser ese país referente para el resto de América Latina, de un país con el que podían contar para ayudar a resolver los problemas. En vez de eso, ya somos parte de los conflictos internos de países al estar del lado de unos y de otros. Y esta es la tragedia, porque lo que demerita en absoluto es no solamente la política exterior del gobierno de López Obrador, demerita la imagen del país en América Latina. Ricardo Pascue, ex embajador, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. Muchas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y bueno, ese es el punto de vista de un ex embajador en Cuba y que finalmente conoce muy bien todo el tema de la política exterior mexicana. Vámonos con otros temas. El Pleno de la Comisión Permanente frenó el nombramiento del exgobernador de Quintana